Hola, mi nombre es Nidia y en esta mañana quiero hablarte un poquito de la palabra de Dios y quiero hablarte sobre el tema que son las cosas que no le agradan a Dios tocante a su palabra. Primero que nada, quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, yo pongo en tus manos este video, Padre Santo, para que tú hables a toda persona que escuche este video, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia Rueda Cárdenas y mi propósito de esta página es hablarte de la palabra de Dios, hablarte de su palabra, porque nosotros somos la voz de Dios. Dios no va a venir en persona a hablarnos, sino que Él va a enviar personas a hablarnos, dándonos oportunidad antes de que muramos, ¿verdad? Entonces hay que buscar de Dios ahorita mientras vivimos, mientras tenemos vida, porque llegará el día en que vamos a morir. Entonces un día vamos a estar al frente de Dios y ya no habrá más oportunidad. Ya las decisiones las tomamos en vida y no ya muertos. De muertos ya es o Dios o el infierno, porque eso es lo que dice la Escritura. Ahora te quiero leer en Romanos 12:17. Romanos. Dice, no paguéis a nadie en mar por mar, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice aquí la palabra de Dios que no te vengues cuando alguien te hace un mal, ¿verdad? Por ejemplo, a mí que me quebraron un vidrio del carro. Entonces, dice la palabra de Dios que no te vengues. No vayas con que, pues me quebró el vidrio, yo le voy a ir a quebrar el vidrio. Y la verdad, sí sentí deseos de hacer lo mismo porque me dolió mi carro ver el vidrio todo quebrado. Pero dice la palabra de Dios que no hagamos tal cosa, que dejemos la venganza a Dios y que Dios va a dar el pago a tal persona por ese acto, ¿verdad? Entonces, eso es así. Dice, en el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la palabra de Dios que Él es el que va a dar el pago a esa persona. Entonces en 1 Corintios 5:11 ya mi Biblia se está desmoronando, pero esta es la que tengo yo en mi casa. Ya me compré una Biblia nueva porque ya mi Biblia esta está viejita y se me caen las hojas. Pero me gusta mucho esta Biblia y la sigo usando. 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llamándose hermano fuere fornicario. Entonces hay personas que se llaman hermanos, que van a la iglesia y que supuestamente aman a Dios y viven una vida de fornicarios, ávaros, idólatras o maldicientes o borrachos, ladrón, con tales ni aun comáis. Dice aquí la palabra de Dios que no comáis con tales personas. Entonces, antes de venir yo al conocimiento de Dios, yo era una maldiciente. Era una persona que hablaba malas palabras. Que mi vocabulario era una palabra y una maldición. Una palabra y una maldición. Esa era mi forma de hablar. Porque yo no tenía el conocimiento de Dios. Y yo era católica, iba a la iglesia, pero no sabía nada, ¿verdad? Entonces, cuando vienen dos personas y tocan a mi puerta y me hablan de que si yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pues yo digo que sí, porque ciertamente pues yo creía en Dios, ¿verdad? Entonces cuando lo invito a entrar a mi corazón, yo no sabía lo que significaba, yo no sabía lo que iba a pasar, yo no volví a ser la misma persona. Desde aquel tiempo hasta ahora, yo no volví a ser la misma persona. Yo lo invité a entrar a mi corazón y yo no sabía que verdaderamente tú invitas a entrar al Espíritu Santo, a Jesús, es el que viene a morar en tu vida. Entonces, Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarnos y para darnos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que mora hoy en día en mi vida, que es el que me guía a hacerte estos videos, que es el que me guía a hablarte la palabra. Por mí, yo no tenía ninguna necesidad. A lo mejor tal vez tendría tiempo para andar allá en las tiendas comprando ropa, comprando cosas para mí o haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero no hablándote la palabra de Dios. ¿Por qué? Es Dios a través de mí que
me impulsa. Nosotros somos la voz de Dios, porque Dios no va a venir en persona a hablarte. Él va a usar personas para hablarte, teniendo misericordia de ti. Volviendo al tema de que yo hablaba esas palabras, cuando yo vine a recibir a Jesús, había una voz que me decía, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo se oyó. Y yo poco a poco, no dije de la noche a la mañana, poco a poco yo vine dejando de hablar así. Es el Espíritu Santo que es el que te va guiando, es el que te va mostrando, el que te va ayudando. Él vas a tener hambre y sed de querer saber de Dios, vas a ir a una iglesia. O sea, si verdaderamente tú recibes a Jesús con todo tu corazón, tú llegas a ser diferente. Claro, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, si no vas a una iglesia, claro, te vas a morir espiritualmente y poco a poco vas a terminar en el mundo de nuevo hablando malas palabras y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero es Dios a través de ti que es el que hace el cambio. No, tú no vas a dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios nomás porque sí. Es el poder de Dios. El poder de Dios en tu vida, el Espíritu Santo que es el que mora en tu vida, el que invitas a entrar a tu corazón. Ahora te quiero leer ok, eso ya lo leí. Ahora vámonos a 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces dice aquí la palabra que no seas injusto con nadie. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que ni los idólatras. Idólatra quiere decir una persona que idolatra a algo o a alguien primero que a Dios, y se postran ante ellos y le piden, en vez de pedirle a Dios, le piden a cualquier imagen, ¿verdad? Y esas imágenes no son Dios verdaderamente. Dios no quiere que hagas imágenes, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Dice que tampoco hagas, dice que ni los afeminados, o sea, los personas que son hombres y se visten de mujer y creen que pues sí, ¿verdad? Se sienten mujer dentro, pero Dios no se equivocó. Dios hizo al hombre y a la mujer. Y Dios te puede libertar, Dios te puede sanar de eso. Son espíritus que vienen de nuestros antepasados y que vienen y moran en nuestras vidas, y nosotros creemos que eso fue porque yo así nací, o porque muchas veces los han violado de niños, ¿verdad? Y les, pues, vienen a rebrujar sus vidas y vienen a creer que eso es lo que es, porque son violados. Pero Dios te puede libertar, Dios te puede sanar. Dice que ni los ladrones, entonces no hay que robar a nadie, ni a una tienda le robes un chicle, porque Dios está atento y viendo todo. Ni los estafadores, entonces no estafes a nadie, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahora, en 2 Corintios 5:17, vamos rápidamente a 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando tú vienes a recibir a Jesús en tu corazón, eres una nueva criatura. Entonces lo que tú hiciste antes, Dios lo echa en el fondo del mar y no te lo vuelve a mencionar. Dios te perdona y empiezas desde que recibiste a Jesús de hoy en adelante. Ahora te quiero leer en 1 Corintios 2:12. Cuando yo vine a recibir a Jesús en mi corazón, Dios me libertó porque yo estaba atada. La hermana del padre de mis hijos me dijo un día, tú no te vas a casar con mi hermano, y si te casas, yo te voy a hacer un mono para que te deje. Y yo creo que lo hizo porque mi mente estaba atada, no me bañaba, no me cambiaba, no me alistaba, estaba nomás viendo para el techo. Cuenta mi madre que yo no hablaba, que estaba ida, y yo no sé ni cómo cuidaba de mis hijos, pero yo estaba ida. Entonces cuando vino Jesús a tocar a mi puerta
y me habló a mí, me dijo directamente, ¿te gustaría recibirme? Yo dije que sí. Dios me libertó y volví a ser la misma, esa persona que le gusta cambiarse, alistarse, estar guapa, bañarse, tener la casa limpia. Antes tenía la casa bien sucia, tal vez era para que mi esposo se desanimara de mí. Hubo mucha controversia entre el padre de mis hijos, ¿verdad? Y pues no estoy con el padre de mis hijos, ¿verdad? Hubo muchos problemas, muchas cosas, pero yo te digo que Dios viene a libertarte, viene a cambiarte. Yo no he vuelto a ser la misma persona. Cuando a mí me hablaron de Dios, tú vuelves a ser diferente. Claro que si te alejas de las cosas de Dios, pues si no oyes la palabra y no te alimentas espiritualmente, pues vas a terminar allá en el mundo, ¿verdad? Eso es muy claro. En 1 Corintios 2:12, yo creo que ya lo había leído, pero no estoy segura. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces yo he recibido el espíritu que proviene de Dios, y es por eso que estoy aquí dándote palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú eres un hijo de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ando mala de la garganta. Ahora, en Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, ahora te quiero leer en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces, ¿quién resucitó? Jesús, pero es Dios, ¿verdad? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces nosotros vamos a Dios a través de Jesús, porque Jesús fue el que pagó el sacrificio. Pero Dios es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres en uno. Entonces, aquí literalmente está hablando de que está a la diestra de Dios, pero Él es el que va a venir con gloria en el cielo con sus ángeles, va a venir a este mundo por nosotros, por los escogidos, ¿verdad? Por los que agradan los que tratan de vivir una vida que le agrada a Dios. Yo soy una hija de Dios porque la palabra de Dios me lo dice. Pero no soy perfecta, fallo, me equivoco, no soy Dios, pero lo bueno es que yo voy a Dios y pido perdón y sigo adelante y sigo caminando y no me detengo. Hay cosas que vienen a mi mente, a mi vida y Josué como que me tumban, pero me vuelvo a levantar con la ayuda de Dios. Ahora, en el 35 dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Verdad? Entonces, en 1 Corintios 2:14, eso es lo que te separa: la tribulación, la angustia, la persecución, la hambre. Primera de Romanos. Ok. 35. Romanos 8:8.
por cuanto, no, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si vivo según la carne me dice a mí ahorita, ve, acuéstate, ponte a ver una película y ya, ponte a comer, vete a comer. Esas son cosas que la carne me pide, ¿verdad? Ay, no estás haciendo videos, mejor duérmete, ¿verdad? Pero Dios me hace levantar temprano para estudiar la palabra y darte una palabra a ti. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si tú no has recibido a Cristo Jesús, tú no puedes ser de Dios. Dios hizo a todo el mundo es creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, quien mora en mi vida es Cristo Jesús, es el Consolador. Cuando Él pagó en la cruz su precio de morir por mí y por toda la humanidad, es como pudo traernos el Consolador, el Espíritu Santo que puede morar en nosotros, es el que nos guía. Es por eso que muchas personas aman a Dios y siguen en su palabra y con todas faltas. Muchas veces a nosotros como cristianos nos critican mucho y nos apuntan con el dedo de que tú como cristiana, que tú como esto, tú como el otro, pero tú debes de seguir adelante, que eso no te detenga, porque Dios es el que va a dar tu pago al final. Ahora, 1 Corintios 2:14. Corintios 2:14. Tengo mis hojas ya cayéndose. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento de Dios, tú tienes una venda que no puedes ver. Haz de cuenta como un zombie, ¿verdad? Que está por el mundo y va caminando, pero no sabe nada, ¿verdad? Así es el mundo, que va caminando sin guía. Pero cuando tú vienes al conocimiento de Dios, Dios te quita esa venda, entonces tú puedes entender la palabra de Dios, y entonces tú empiezas a ver las cosas de otra manera conforme Dios te lo va poniendo en tu vida. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces mucha gente dice, ay, qué loca esa persona ahí hablando de la palabra de Dios, qué aburrido, o, ¿verdad? Dice, para él son locura y no pueden entender por qué se han de discernir espiritualmente, porque eso es cuando ya vienes al conocimiento de Dios, que Dios te da eso y te pone eso en tu corazón. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, así es, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios, porque su palabra me lo dice, que yo soy el templo de Dios. Entonces yo debo cuidar lo que yo tomo, lo que yo hablo, lo que yo digo, ¿verdad? Porque somos el templo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí claramente me está diciendo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que yo soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí? Entonces es por eso que te hago estos videos, porque Cristo Jesús mora en mi vida. No lo entiendes, pero cuando vienes al conocimiento de Dios lo vas a entender, ¿verdad? Entonces vas a unirte a uno de nosotros que predica la palabra de Dios. Ok, en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces el reino de Dios no nomás son palabras, sino hechos, ¿verdad? Es en tu forma de vivir, es como tú vas a hablarle a los demás, de cómo tú eres en tu casa. Primero que nada tienes que ser algo en tu casa para poder salir a hablar la palabra, no nomás ir a hablar la palabra y ser otra persona en la casa.
¿verdad? Que diga tu esposo, ay, pues ni le puedo ni hablar porque tiene un genio. Eso no es sagrado de Dios, pero cuando Dios viene a morar en tu vida, todo eso se va quitando de tu vida poco a poco y vas a ir cambiando poco a poco. Ahora, en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejarán dominar de ninguna. Entonces, no todas las cosas me conviene hacer, ¿verdad? Entonces tú tienes que pensar qué es lo que debes de hacer. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ahora, te quiero leer en 6:17. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, cuando tú te unas a una ramera, dice aquí la palabra de Dios, dice que serán una sola carne. Es por eso que un matrimonio, ¿verdad? Cuando se casa, llegan a ser una persona porque se unen. Entonces la palabra dice que llegan a ser una sola carne, es un matrimonio, no son dos matrimonios, es un matrimonio, llegan a ser ¿verdad? Uno será una sola carne. Entonces no debes juntarte con una ramera porque vas a hacer, te vas a unir a esa ramera, vas a hacer una sola carne con la ramera. Entonces esa mujer puede ser una persona que se acuesta con muchos hombres, entonces tú vas a hacer una sola carne de muchos hombres, ¿verdad? Entonces tú tienes que pensar en lo que haces en tu vida y no lo ignores. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, no ignoréis de vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, 1 Corintios 6:8-31. Corintios 6:8. No sé si ya lo leí, pero no sabéis que los injustos no darán el reino de Dios. Entonces dice aquí la palabra que no seas injusto. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varones. Entonces dice aquí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Entonces no seas maldiciente, no seas borracho, y luego no seas una persona que siendo hombre quiera ser mujer, porque Dios no se equivocó, Dios hizo al hombre y a la mujer, pero te vuelvo a repetir, son espíritus que vienen a tu mente, ¿verdad? O te han violado y crees que así es, pero no, Dios te puede libertar, Dios te puede sanar. Dice que tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Entonces yo no sé si eso ya te lo hablé, pero aquí lo tengo apuntado. 6:8. Ok, pues no sé. Pero bueno, lo volví a hablar. Ahora te quiero hablar en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, estás bajo la ley. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya los he dicho antes, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aquí nos está hablando muy claro, ¿verdad? Que el Espíritu que viene a morar en tu vida te va a traer gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, 6, 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu será vida eterna. Entonces, lo que Dios te ofrece es vida eterna, y Dios te habla a través de mí para decirte que lo invites a entrar a tu corazón, que lo recibas en tu corazón y que seas libertado de tal cosas que provienen de los antepasados o cosas que están en tu vida. Y Dios te liberta, Dios te sana, Dios te puede cambiar, y yo te doy testimonio, ¿verdad? Porque yo no he vuelto a ser la misma de cuando a mí me hablaron, ¿verdad? Entonces yo por eso estoy aquí hablándote la palabra de Dios. Dios me libertó, Dios me sanó y pude hablar, pude reír, pude ser yo misma. Dios me sanó, me libertó. Entonces estoy aquí para agradecer a Dios, dándole a ti palabra de Dios, siendo la voz de Dios, siendo un instrumento para hablarte a ti, para Dios, ¿verdad? Mucha gente piensa, oh, pues esa persona no debe ni hablar de Dios porque no es un sacerdote, porque no es esto y porque no es lo otro y porque no. Dios quiere que nosotros hablemos a toda la humanidad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es lo que te estoy diciendo, lo que Dios ha hecho en mi vida, que Dios me libertó, que Dios me sanó. Entonces, yo tengo un corazón agradecido a Dios. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Nidia y Dios te bendiga. Espero que te haya gustado este video y no se te olvide ponerle like y deja tu comentario. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia Rueda Cárdenas. Bye.